Bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana, parashá Vayesef. Y vivió o se asentó. Se encuentra en Génesis 37:1 al 40 al 23. También la Haftará está en Amos 2 al 6, del 6 al 8. Y en Mateo, el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Mateo 1 al 6 y 16-25. Jacob vivió en la tierra donde había permanecido su padre, la tierra de Canaán. Génesis 37:1. La lectura de la Torá de la semana pasada, Vaislak, relató cómo Jacob había luchado con el ángel del Señor antes de regresar a la tierra prometida para reconciliarse con su hermano gemelo Esaú, del que estaba separado, ya no llamado Jacob, portador del talón o suplantador, sino que ahora se llamaba Israel, contendiente con Dios o príncipe de Dios. Un Jacob transformado finalmente regresó a Hebrón para ver a su padre Isaac, 34 años después de haber dejado su hogar. Sin embargo, en el camino de regreso, su amada esposa Raquel murió, mientras daba luz a su 12º hijo, Benjamín. Entonces, Vaislak, la parashá de esta semana comienza con Jacob viviendo en tierra prometida a Abraham e Isaac con sus 12 hijos. Pero la narración rápidamente gira hacia José, el hijo favorito de Jacob, que tenía 17 años en ese momento. La lectura de la Torá comienza: Jacob se estableció, Vayesef, en la tierra de su peregrinación de su padre en la tierra de Canaán, Génesis 37:1. Pero luego inmediatamente pasa a la historia de José, que tenía 17 años edad en ese momento, y estas fueron las generaciones de Jacob. José tenía 17 años en Génesis 32:2. ¿Por qué el Toldot, genealogía de Jacob, comienza aquí con José y no con Rubén, el hijo primogénito de Lea? Estaba la Torá sugiriendo que Jacob consideraba a José como su hijo primogénito, el elegido. Sin duda, Jacob y José tenían mucho en común, y esto seguramente hizo que Jacob prefiriera a su hijo primogénito de Raquel sobre sus otros hijos. Por ejemplo, ambos hombres tenían madres infértiles que tenían dificultades para dar a luz. Ambas madres tuvieron 2 hijos, y ambos eran odiados por sus hermanos. Además, la Torá afirma que Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, ya que él era el hijo de su vejez y era el hijo primogénito, Bejor, de su amada esposa Raquel. De hecho, Jacob le hizo una túnica ornamentada para indicar su estatus especial en la familia. Como hijo favorecido, el trabajo de José era supervisar las actividades de los hijos de las concubinas de Jacob, de Dan, Natalín, Gad y Aser, y llevar informes sobre sus actividades a Jacob. Sin embargo, este papel como Mashgiach, es decir, supervisor e hijo preferido, era demasiado para los otros hermanos, y pronto se sintieron celosos de él y lo odiaron sin remedio. José, sin embargo, tenía un destino especial de gobernar y reinar, como lo predijo en sus sueños proféticos. Su padre también debió tener algún conocimiento de esto, ya que en la época patriarcal los jefes semitas llevaban túnicas de muchos colores como insignia de gobierno. Para empeorar las cosas, en Génesis 37:5, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Él les dijo: escuchen este sueño que tuve. Estábamos atando gavillas de trigo en el campo, cuando de repente mi gavilla se levantó y se enderezó, mientras sus gavillas se juntaban alrededor de la mía y se inclinaban ante ellas. Sus hermanos le dijeron: ¿quieres reinar sobre nosotros? ¿Realmente nos gobernarás? Y lo odiaban aún más a causa de su sueño y de lo que había dicho. Entonces tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Escucha, dijo, tuve otro sueño, y esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? Tu madre, tus hermanos y yo realmente vendremos y nos inclinaremos hasta el suelo ante ti. Sus hermanos tenían envidia de él, pero su padre tenía presente el asunto. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre cerca de Siquem. E Israel dijo a José: ¿cómo sabes? Tus hermanos están apacentando el rebaño cerca de Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Muy bien, respondió. Entonces él les dijo: ve y mira si todo está bien con tus hermanos y con el rebaño, y házmelo saber. Luego lo despidió del valle de Hebrón. El Padre Dios también hace esto: manda a Yeshua a ver cómo están sus hermanos.
Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró vagando por el campo y le preguntó, ¿qué estás buscando? Y él respondió, estoy buscando a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde pastan sus rebaños? Se han ido de aquí, respondió el hombre. Los oí decir, vamos a Dotán. La otra figura profética de Yeshua dice, Mateo 15:24, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, mismo este hombre que estaba enviando a José andaba perdido y este hombre lo estaba dirigiendo, lo cual quiere decir que Yeshua mismo se le presentó para dirigir a donde tenía que ir. Al llegar a Dotán, los hermanos lo vieron de lejos y antes de que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Sin embargo, Rubén, el hijo primogénito, caído en desgracia, trató de eludir su plan sugiriendo que simplemente lo arrojaran a un pozo para sacudirle un poco, planeando en secreto regresar más tarde para rescatarlo. Cuando José finalmente llegó, lo despojaron de su túnica ornamentada y, como sugirió Rubén, lo arrojaron a un pozo cercano. Luego se sentaron a comer. Entonces, lo mismo pasa con Yeshua. Yeshua, en la época cuando él estuvo dentro de la tumba, murió, y que estuvo dentro del pozo, como quien dice, el pueblo de Israel se sentó a comer la Pascua. Ahora, pronto los hermanos notaron que algunos de sus primos lejanos, madianitas, descendientes de Ismael, conducían una caravana llevando especies a Egipto, y Judá sugirió que sería mejor venderles a José como esclavo. Los hermanos estuvieron de acuerdo con este nuevo plan, vendieron a José por 20 piezas de plata y observaban cómo lo ataban y se lo llevaban a Egipto. También así sucede con Yeshua. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomaré las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. En Zacarías 11:12 y en Mateo 27:3 está viendo cómo Judas vendió por 30 piezas de plata a Yeshua. Rubén, que estaba ausente mientras esto sucedía, regresó y descubrió que José se había ido y se rasgó la ropa con horror y consternación. Luego los hermanos decidieron fingir la muerte de José, sumergiendo su túnica especial en sangre de cabra y llevándola a su padre, quien erróneamente infirió que su hijo había sido asesinado por un animal salvaje. Nótese la ironía. Jacob había engañado a su padre con pieles de cabra al hacerse pasar por Esaú en Génesis 27:16. Ahora sus hijos lo engañaron con sangre de macho cabrío. Entonces Jacob lloró a José por muchos días, pero mientras tanto los madianitas habían vendido a José a un oficial egipcio del faraón llamado Potifar, capitán de la guardia. Este evento que estamos viendo el día de hoy sucedió en Yom Kippur. En ese mismo mes se murió Dina, que significa vengada, la hija de Jacob, y también la sierva de Raquel, la cordera, Bilha, humilde. Por eso todo Israel debe afligir sus almas en este día. Es el día de Yom Kippur. En Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo mismo pasa con Yeshua. Yeshua es llevado al matadero por nuestros pecados para hacer expiación por nosotros. Así que la Pascua también tiene una reflexión del día de Yom Kippur. La historia de José es entonces interrumpida para relatar un incidente en la vida de Judá, quien se separa de sus hermanos, se casa con una mujer cananea llamada Súa y tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Aquí Judá está rompiendo el mandamiento de que no se deben de casar con las cananeas, y como él va a ser el descendiente, va a venir de Judá, está rompiendo con la línea del sacerdocio, la línea de la semilla santa que va a venir por medio de Judá. Entonces, cuando su hijo mayor alcanzó la mayoría de edad, Judá lo casó con una mujer cananea llamada Tamar. Sin embargo, fue malo ante los ojos del Señor y murió sin hijos. Entonces Judá le prometió a su segundo hijo Onán, según la costumbre del matrimonio con levirato. Es decir, el hermano de un hombre que muere sin hijos
está obligado a dar un hijo a la viuda de su hermano, para que sea criado en nombre de su hermano con la herencia de su hermano. Onán pecó al derramar su semilla para evitar la obligación y el Señor lo mató por esto. Así que tampoco Onán quiso honrar la descendencia de Judá. Entonces murió. En este punto Judá se mostró reacio a casar su tercer hijo con Tamar, pero engañosamente le dijo que lo haría tan pronto como Sela cumpliera la mayoría de la edad. Entonces, después de darse cuenta de que Judá no iba a cumplir su promesa de darle su hijo de Sela en su matrimonio, Tamar se disfrazó de prostituta, sedujo al propio Judá. Judá escuchó que su nuera había quedado embarazada y ordenó que la quemaran viva por prostitución. Pero cuando Tamar le presentó su promesa de pago por sus servicios, confesó públicamente que él era el padre, por lo cual Judá dijo: eres tú más justa que yo. Tamar luego dio a luz a hijos gemelos, Sera y Pérez, siendo este último un antepasado del rey David, y a través de él Yeshua el Mesías. Así que Tamar y Judá tuvieron un hijo, y este hijo Pérez fue donde vino la descendencia de Yeshua el Mesías. Es fascinante que la genealogía de Yeshua el Mesías incluya el linaje de Enoc con su hija primogénita, que condujo al nacimiento de Moab, en Génesis 19:34. El antepasado de Ruth, que fue la bisabuela del rey David, en Ruth 1:22. Cabe señalar que la propia Ruth se casó con Boz, que era descendiente de Salmón, de la tribu de Judá, y Rahab la ramera. La unión de Judá y Tamar, que condujo al nacimiento de Pérez, de quien vino el rey David, y la unión de David con Betsabé, 2 Samuel 12:24. Así que por estas mujeres vino la descendencia de Yeshua. A pesar de la injusticia y la traición de sus hermanos, el Señor estaba con José y bendijo todo lo que hacía. De hecho, pronto fue ascendido a jefe de todos los asuntos domésticos de Potifar. La Torá describe a José como un hombre apuesto en forma y apariencia, y pronto la esposa de Potifar comenzó a solicitarle que tuviera una aventura con ella. José rechazó firmemente sus repetidas insinuaciones, pero un día ella se arrojó sobre él cuando no había nadie en la casa. Cuando José intentó huir de su alcance, ella lo agarró por la prenda y se la quitó antes de que saliera corriendo de la casa. Humillada y derrotada, decidió entonces calumniar a José y lo acusó falsamente de intento de violación a su marido. Potifar se indignó y arrojó al joven José al calabozo real, pero nuevamente Dios le mostró el favor e inmediatamente se ganó la confianza, la admiración de sus carceleros, quienes lo designaron para un puesto de autoridad en la administración de la prisión. Y todo lo que hizo el Señor lo hizo posible. La parashá termina con acontecimientos en la vida de José que eventualmente lo atraerían a la atención del propio faraón. Mientras estaba en prisión, José conoció al mayordomo de vinos y al jefe de los panaderos del faraón, ambos encarcelados por ofender a su amo. Según Rashi, se encontró una mosca en la copa preparada por el mayordomo y una piedra en el dulce del panadero. Ambos hombres tuvieron sueños perturbadores que José interpretó correctamente. En 3 días les dijo al mayordomo sería liberado, pero el panadero sería ahorcado. Luego José le pidió al mayordomo que abogara por su liberación ante el faraón. Las predicciones de José se cumplieron, pero el mayordomo se olvidó por completo de José y no hizo nada para él. Increíblemente, si ustedes pueden ver la analogía aquí, el panadero y el copero, que está hablando aquí del pan y el vino. El pan y el vino, el pan es Yeshua, el vino es la sangre de Yeshua. Aquí en esta ocasión había dos acusados, uno es libertado y el otro es muerto. Así pasa también cuando Yeshua está junto a 2 ladrones, uno es llevado a la vida eterna y el otro muere a la vida de castigo. También otro evento que se nos viene a la mente es cuando Melquisedec viene con Abraham a comer pan y vino y celebran, y Abraham le da los diezmos también. Vemos como Yeshua dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, cuando toma el pan. En Mateo 26:28 la frase completa es: esta es mi sangre del nuevo pacto,
que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora, Amos era un pastor que cuidaba los plantíos cuando Dios lo llamó para ser profeta en algún momento, durante el reinado de Jeroboam II en el 786 a.C. Mesías. El reino del norte de Israel era muy próspero en ese momento, y los ricos vivían en palacios y se comportaban como no israelitas, mientras que los pobres eran explotados y vendidos como esclavos si no podían pagar sus deudas. El liderazgo del pueblo era completamente corrupto y Amos fue llamado a expresar la ira de Dios hacia los israelitas, que ya no vivían según los misbot, mandamientos dados por la Torá. El profeta empieza a profetizar y en esta porción de Haftará, la profecía de Amos contra Israel es el clímax de 7 reprensiones anteriores dirigidas contra las diversas naciones vecinas. Su profecía comienza con la fórmula: así dijo el Señor, por 3 transgresiones de Israel, ni siquiera por la 4ª la revocaré. En Amos 2:6. Amos criticó a los jueces de Israel por su disposición a aceptar sobornos de plata, repitiendo así el crimen de los hermanos de José, vender a los justos por plata y a los pobres por un par de zapatos. Amos 2:6. La conexión con la parashá es dada porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Se imaginan cómo estaba la corrupción? La lectura del libro de Mateo se refiere a la simiente prometida de Abraham, el amado y Mesías Yeshua, cuya genealogía se da a través del linaje del padre legal de Yeshua, José, comenzando con Abraham, Isaac y Jacob, luego a través de Judá y su hijo Pérez, hasta Isaí, el padre del rey David, y finalmente de David a Salomón. Mateo hace para demostrar que Yeshua es realmente descendiente del rey David y por lo tanto elegible para ser el Mashiach de Israel. Desde la simiente de Abraham hasta el Mesías Yeshua están todas estas generaciones. Y vamos a ver. Abraham significa padre de muchas naciones. Isaac, él se ríe. Jacob, el que agarra el talón o el usurpador. Judá, alabanzas. Fares, quien abre brecha. Sera, descendiente o semilla. Tamar, árbol de palmera. Gersón, recto derecho. Adam, alta región. Abdinadam, mi gente es generosa. Nazón, serpiente o oráculo. Salmón, recto, justo, paz o manto. Boz, fuerza. Rehab, orgullo o arrogancia. Obed, sirviente. Ruth, amiga. Isaí, Dios salva. David, amado. Si ponemos todo esto en un enunciado, diría de esta manera: el padre de muchas naciones, él se ríe, el que usurpa la alabanza, quien abre brecha, la semilla, el árbol de palmera, el derecho a la alta región, mi gente es generosa, el oráculo, el manto, la fuerza, el orgullo, el sirviente, el amigo. Dios salva al amado. Dios tiene cuidado de sus amados. Salomón, paz, completo. Robam, gente que está engrandecida. Abías, mi padre es ya. Asa, sanador. Josafat, Dios ha juzgado. Y Joram, Dios es exaltado. Usías, mi fuerza es Dios. Jotán, Adonai da. Jacás, Dios ha retenido. Ezequías, Dios es mi fuerza. Manasés, el que hace olvidar. Amón, verdaderamente. Josías, al que Dios ayuda. Jeconías, ha establecido Dios. Entonces el enunciado diría: paz completa a la gente que está engrandecida. Mi Padre es Dios sanador. Dios ha juzgado. Dios es exaltado. Mi fuerza es Dios. Adonai da. Dios ha retenido. Dios es mi fuerza. El que hace olvidar verdaderamente, al que Dios ayuda, ha establecido Dios. Salatiel, Salatiel significa yo pregunté a Dios. Zorobabel, semilla de Babilonia. Abiud, mi padre es majestad. Eliakim, Dios establece. Azor, ayudador. Sadok, justo, Akin estableció. Eliud, Dios es mi alabanza. Eleazar, Dios es mi ayuda. Matán dará regalo. Jacob, suplantador, el que agarra el talón. José añadirá. Yeshua, salvación. Entonces el enunciado de la genealogía de Yeshua diría: yo pregunté a Dios, la semilla, mi Padre es majestad, Dios establece, ayudador, justo estableció, Dios es mi alabanza, Dios es mi ayuda, dará regalo al que agarra el talón, añadirá salvación.
por la cual la genealogía a través de Yeshua, de Miriam también, podemos ver toda la genealogía en la carta de Mateo 1. Entonces, en Hechos 7:9, Esteban está predicando al Sanedrín y empieza a decir: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. En Amos: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de paz, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vemos cómo Israel se juntará a Yeshua. Israel y José son una representación de cómo el pueblo de Judá, el pueblo judío, se juntará otra vez a Yeshua cuando Yeshua se les revele. Zacarías 14:4: aquel día sentará Vayesef sus pies sobre el monte de los Olivos, situado frente a Jerusalén al oriente. Cuando venga el Señor que asiente sus pies, el sinónimo de asentar de Vayesef es de vivir allí. Entonces, cuando venga y asiente sus pies sobre los montes de los Olivos en Jerusalén, será para venir a vivir aquí en la tierra del Señor por los 1000 años que ha prometido gobernar la tierra. Y esa es la parashá Vayesef, y se asentó, y se asentará en el monte de los Olivos frente a Jerusalén. Shalom Alejem, espero que sea de bendición.